Buenas chicos, hoy estamos aquí para hacer el vídeo de opinión sobre Star Wars Rebellion, la expansión del auge del Imperio. Aquí tenemos el básico. No os puedo enseñar la caja de la expansión por una sencilla razón. O sea, ahora mismo en este cachito de vídeo, más tarde analizando componentes sí, pero es que he tenido un maldito problema con la cámara que me ha troleado. Me dice que me está grabando las cosas y después no las graba. Y bueno, o sea, al final el juego no lo tengo en mi casa. El vídeo ya lo había repetido como 3 veces. Y esta es la cuarta vez que repito lo mismo. Yo creo que es que el lado oscuro está corrompiendo la cámara, o yo qué sé. Ya he escrito a los fabricantes de la cámara a ver qué cojones le está pasando, porque no lo entiendo. Pero bueno, si estáis viendo esto, quiere decir que la princesa Leia ha conseguido mandar el maldito mensaje y ha llegado a buen puerto. Bueno, que vamos a hablar sobre el auge del Imperio, la expansión de este Rebellion, la única que hay de momento, y a mí me gustaría que sacasen otra más, como os comenté en el juego básico, o en la opinión del juego básico. Este juego tal cual está, a mí me gusta. Lo que pasa es que el mazo de misiones, o mejor dicho, de objetivos de los rebeldes, ese que es negro y rojo, pues me gustaría que pudiese variar entre partidas, de forma que hubiese cartas que en algunas partidas saliesen y hubiese cartas que en otras partidas no saliesen. O sea, no sé, a mí me molaría, le daría más variabilidad. Aunque es cierto, y aquí os digo la razón por la que no estáis viendo la expansión, porque la expansión es de un amigo y yo no me la he comprado porque me parece que 40 pavos, o sea, pagar 40 pavos por una expansión que lo que hace no es expandir el básico, sino que lo modifica. El resumen de la expansión es: cojo componentes de la expansión, los meto en el básico y los del básico los saco y ya no los uso. O sea, ese sería mi futuro si comprase esa expansión. Hay gente que sí, que seguirá jugando al básico con el modo del básico y al básico con la expansión, quitándole el básico y cosas así. Pero yo, una vez me comprase esa expansión, jugaría siempre con la expansión. Pero al final es una expansión que no expande, es una expansión que modifica. Y entonces, pues 40 pavos por una cosa que modifica y de la que realmente solo me interesa un componente, que es el mazo ese negro y rojo de los objetivos de los rebeldes, pues me parece caro, y además que es un mazo que tampoco es que sea la leche de cordero de grande. No me merece la pena, ¿vale? Pero eso, el juego me lo dejó aquí un amigo, y cuando me he ido a poner a editar esa última prueba de grabación, pues resulta que no ha funcionado, que no se quedó bien tampoco, y ya no tengo el juego aquí. Por suerte, como os digo, al menos lo que es el momento de ver el juego en la mesa, eso sí está, así que eso lo veréis. Y seguramente, bueno, no sé si me llegaréis a ver con otra camiseta o no, pero será de esa otra grabación. Bueno, pues a nivel componente nos encontramos con una caja que es bastante más chiquitita que la del básico, ¿vale? Tiene un palmo aproximadamente más bajo, y si la pusiésemos encima tiene, pues eso, 2 dedos y 2 dedos más o menos de chiquitita por arriba y por abajo. Lo que es el cartoncillo, yo lo veo aproximadamente parecido en calidad al del básico, y las ilustraciones, tanto de las cartas como de la caja, yo las veo prácticamente iguales, con lo cual encajan y no se pelean, ¿vale? Este juego, como ya os digo, es de un amigo que lo ha pillado de segunda mano, con lo cual no tiene inserto, y lo que vais a ver no es como vendría el juego. Pero vamos allá. Por cierto, no os voy a hacer tutorial de este juego, de esta expansión, básicamente porque lo único que hace es modificar cartas del básico y añadir algunas tropillas, pero no es una regla imposible de saber cómo funciona. De hecho, ahora viendo el material vais a saber cómo funciona si sabéis jugar a Rebellion. De material, pues las cartas, ya os digo, son de las mismas, yo diría que son iguales en cuanto a material que las del básico. Estas molan bastante, son las de combate, porque son más grandes y ya sabéis, las cartas chiquititas, en cierta manera, yo creo que a todo el mundo nos dan un poco de coraje. A mí hay veces que me dan igual, pero otras no les veo sentido. Y en este juego, no sé, me hubiese gustado cartas más grandes. Eso, más cartas. Tenemos unos cuantos líderes que yo diría que son como con las cartas del mismo fabricante y toda la pesca del básico. Las miniaturas, que hay como siempre, algunas que están mejor esculpidas y otras que están un poco más suaves. Pero, por ejemplo,
el cacharrino este, la nave esta que me parece que llaman Caza U o algo así, a mí me parece muy, no sé, muy suave. Pero hay otras que molan un poquito más. Sobre las miniaturas, realmente yo lo que señalaría es que en medio de la partida, cuando te das cuenta de que has unido el básico y la expansión, no se ve diferencia de color entre las miniaturas. Por cierto, entre las cartas, iba a decir que tampoco, creo que tampoco, pero es que realmente no se llegan a unir nunca las cartas del básico con la expansión. Entonces ahí nos olvidamos. Pero estos sí se unen, las figuras del básico con las de la expansión. Y no noto color. No sé si es mi amigo que ha tenido suerte en la copia, pero no noto color. Obviamente aquí hay diferencia, pero es que son dados unidos a estas figuritas. Solo lo pueden usar estas figuritas. Más cartas, los típicos tokencillos estos que... a ver, son iguales en materiales que los del básico. Y lo que os comentaba, un pequeño tablero que sirve de extensión para el tablero del jugador, del Imperio y de la Rebelión. Aquí tenemos el otro. Y que básicamente nos explica de forma muy esquemática y bastante sencilla, si sabéis jugar al básico, cómo funcionan esas unidades. Básicamente nos están diciendo los ataques, o sea, el número de dados de ataque que tiene esta unidad, con el color y el número de daños que va a recibir, o sea, que necesita recibir esta unidad para poder ser destruida. Aquí tenemos lo que es la capacidad de transporte, si la unidad necesita transporte para moverse de un planeta a otro, y si la unidad es una unidad estática. O sea, es, bueno, y obviamente los costes de vamos, dónde se puede producir. Es básicamente lo mismo que el básico, así que esto en el apartado de las reglas no los podemos saltar porque es lo mismo. O sea, si te acuerdas del básico, eso sabes. Y las reglas quizás es lo más feo a nivel componentes que tiene este juego, porque al loro, primero, no tiene portada, y segundo, si esta fuese la portada, se abre al revés. O sea, no es que mi amigo lo haya doblado mal, es que se abre al revés. O sea, esto está escrito en el lado contrario de la cara en la que debería de haber estado escrito. No sé por qué esto no lo han echado hacia la izquierda, porque al final no hay nada que esté entre media de la página ni nada así. Entonces, tío, mal diseño, ¿no? Al menos bajo mi punto de vista. Pero bueno, le han hecho rollo panfleto, entonces me imagino que por eso les ha importado 3 pimientos donde pone eso. Pero ostras, queda, no sé, a mí no me gusta visualmente cómo queda. La regla, ya os digo, es una tontería, básicamente no merece la pena hacer el tutorial. Lo veréis en marcha en la partida y si os llama la atención, pues ahí lo tenéis. Sobre la preparación, pues comentaros que salvo la primera partida, va a depender un poco o mucho de cómo seáis vosotros como jugones. En la primera partida, como ya os digo, esta expansión lo que hace es sustituir componentes de la expansión por componentes del básico, de manera que vais a tener que perder tiempo en coger los componentes de esa expansión para buscarlos en el básico, quitárselos y poner esos nuevos. Pero a partir de esa primera partida ya depende 100% de vosotros. En mi caso, una vez haya hecho eso, el juego se quedaría tal cual y lo jugaría siempre con esa modificación añadida y ya está. Pero hay gente que me consta que una vez ha jugado el juego tal cual, pues separa otra vez los componentes en caja básica y caja de expansión. Por lo tanto, cada vez que vayáis a jugar con la expansión tenéis que volver a unirlo. No es una cosa que se tarde mucho, pero bueno, es un tiempo extra que no haría falta, o sea, con el que no haría falta contar si ya lo tuvieseis todo puesto tal cual en la caja de la expansión, o sea, de la base. De cualquier manera, una vez hayáis juntado los componentes, tengáis o no que contar con el tiempo ese de juntar los componentes o quitar componentes, la preparación es la misma que la del Rebellion. Por eso os digo que ya depende la preparación, el tiempo de preparación depende 100% de vosotros. En cuanto al juego, pues la verdad es que pienso que hay cosas que hace bien y hay cosas en las que pincha. Por ejemplo, yo jugando a Star Wars Rebellion siento estar jugando a la trilogía original, pero al meterle la expansión, que la portada es del Rogue One, me parece recordar, pues yo no siento estar jugando a otra cosa distinta que en el Rebellion normal y corriente. Con lo cual, desde ese punto de vista, yo creo que han pinchado un poco, porque
han puesto una ilustración que a mí no me hace vivir, mientras estoy jugando, yo no estoy viviendo los momentos de esa película. Es verdad que alguna misión suelta y tal puede ser que, vamos, las cartas están relacionadas con esa película y tal, pero os digo que yo por lo menos no me he sentido distinto de cuando estoy jugando un Rebellion. Y ahí pincha. Pero después tiene una mejora, un puntito de mejora en cuanto al combate. Por ejemplo, en cuanto al combate, si recordáis, en el juego básico, sencillamente tú ponías un líder y en función del numerito que tuviese el líder, tanto en el espacio aéreo como en el terrestre, pues robabas X cartas de esa zona de combate. Y después usabas las cartas, era todo el rato carta, 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 carta. Y después tiraban los dados, se destrozaban las unidades, si seguían habiendo unidades, pues se repetía otra vez y bla, 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 ¿no? Pues ahora cambia un poquito, porque a cada facción, a los rebeldes por un lado y a los imperiales por el otro, le corresponde un mazo que antes era común a los dos jugadores, y ese mazo está creado siguiendo un formato más o menos parecido al del Juego de Tronos, el juego de tablero, en el sentido de que yo como jugador tengo mi mazo de cartas espaciales y cartas terrestres de combate, y cuando use una de esas cartas va al descarte, de forma que en el siguiente combate o en la siguiente ronda de combate solamente tengo las de las manos. Cuando las de la mano cuando ya no me queden cartas en la mano, recupero las cartas que estaban en descarte y no hay que barajar ni nada porque son cartas visibles, o sea, las tengo en la mano. Es lo que ocurre en el Juego de Tronos, el juego de tablero. Y la carta además mejora un poquito la experiencia de combate con respecto al básico, porque primero, solamente en cada rondita de combate, como mucho, vamos a tener una o dos cartas usándolas. No como en el otro, que podíamos tener 5, 6, 7, 8, 9, dependiendo de la suerte que tuviésemos con los dados, pues íbamos a sacar más o menos cartas. Y del numerito de los líderes. Que en este caso solo vamos a tener dos cartas, pero además en la carta, digamos que tienen dos habilidades. Una que solamente podemos usar si en el terreno en el que se está produciendo el combate tenemos una unidad concreta, y la otra, la de abajo, que podríamos usar solamente en el caso de que no tengamos la unidad de combate que nos pide la acción de arriba, o teniendo la unidad de arriba que queramos usar la de abajo. También existe una tercera posibilidad, que es, tenemos una carta, la echamos a mesa, pero no la usamos porque simplemente no me interesa y quiero descartarla. Punto pelota. Se hace el efecto de las cartas, se tiran los dados, que por cierto, aquí hablando de los dados, hay nuevas unidades de combate, pero casi todas, todas las unidades estas nuevas de combate que se incorporan, que usen dados en el combate, son dados verdes, y los dados verdes son un pedo. Entonces, yo en mis partidas, en las partidas que le he dado con esta expansión, no me he centrado prácticamente nada en conseguir unidades de la expansión porque son un pedo. Es cierto que te aportan un dado extra, o sea, recordemos que en el Rebellion, tú por ejemplo, tenías unidades que sumasen un ataque de combate de 5 rojos. Si pues, cogías 5 dados rojos y con esos combatías. Pero si si tenías unidades que sumasen 6 dados rojos, el límite es 5, por lo tanto sigues tirando 5. Pues aquí se mantiene eso, lo que pasa es que teniendo unidades que ataquen con dados verdes, pues estás incorporando dados a tu tirada. Eso es bueno. Pero no son unos dados buenos los verdes. Suelen fallar muchísimo. Por lo menos las veces que yo lo he tirado, no suele salir muchas veces interesante. Entonces es una unidad, las unidades estas de la expansión son unidades que yo considero medianamente prescindibles. Lo de las cartas bien, lo de las tropas ahí regulero. Y pasamos al último punto a comentar, y es el de los objetivos. Recordemos que el mazo de objetivos es de los rebeldes nada más, y se preparaba dividiéndolo, tenían tres eras o tres fases, la 1, la 2 y la 3. En el básico se prepara barajas la 1, barajas la 2, barajas la 3, la 2 va encima de la 3 y la 1 va encima de la 2. Pues en esta expansión la cosa va un poco distinta, en el sentido de que en las cartas del grupo 1 hay más cartas que en el básico, por lo tanto barajas y de ahí sacas 5 cartas. En las cartas del grupo 2 barajas, bueno, antes de barajar tienes que sacar la de ataque a la estrella de la muerte, barajas las que hay, sacas 4, añades la de la estrella de la muerte y ya tienes tu mazo de nivel 2 creado. Con lo cual, en el 1 y en el 2 ya hay cartas que no siempre van a estar en las partidas y por tanto eso le da una vidilla. Y en el 3 hacemos lo mismo que en el 2. Quitamos la carta de ataque a la estrella de la muerte, barajamos, sacamos 4, incluimos, barajamos esto, barajamos las de nivel 2, barajamos las de nivel 1 y el 2 va encima del 3 y el 1 va encima del 2. Con lo cual al final
os repito que lo que tenemos es un mazo de objetivos cambiante entre partidas, y eso le va a dar chicha porque, bueno, te va a permitir un nivel de troleillo. Por ejemplo, hay una carta potentísima que es la de Coruscant. Si tienes unidades rebeldes en Coruscant o algo así, pues te daban 2 puntos, que eran básicamente para bajar el token de popularidad rebelde, acercarlo al token de tiempo. Pues esa es una carta potentísima, porque además no se va y está constantemente ahí por perenne. Está ahí. O sea, esa carta te puede salir en algunas partidas o no. Y claro, con este formato, Y claro, eso tiene una gracia, y es que tú te puedes ir como guiando las tropas hacia Coruscant, que a lo mejor el Imperial estaba alejándose de Coruscant, porque Coruscant es un sitio que no se le suele prestar mucha atención como Imperial, las cosas como son. Entonces, de pronto cuando vea que tú estás acercando tropas a Coruscant, puede recular y cambiar de objetivo y olvidársele lo que estaba pretendiendo hacer. Que al final en este juego lo que estamos intentando como rebelde es trolear y volver loco al jugador imperial, para que no, digamos, que no dé pie con bolas y no le salgan bien las cosas. Y en cuanto al precio, pues estamos hablando de una expansión que cuesta 39 y pico, 40 pavos redondeando. Las cosas como son, bajo mi punto de vista, no merece la pena, porque son 40 pavos para... Sí es cierto que tenemos unas cartas que pueden mejorar un poquito el combate, pero no es, o sea, yo el combate en el básico no considero que esté mal, entonces a mí no me aburre. Hay gente a la que sí, que le amarga un poco la vida, pero a mí personalmente no es una cosa que me resulte tediosa, entonces no es una cosa que tenga que cambiar. Pero bueno, tenemos esas cartitas. No es una razón suficiente para pagar 40 pavos. Y tenemos, bueno, las nuevas unidades que, como ya os he dicho, como los dados son como son y a mí no me quieren, por lo menos, pues no las veo súper importantes. Y lo que más me importa de la expansión es el mazo de objetivos, la nueva forma de prepararlo y todo eso. Pero claro, es 40 pavos para un macito que tampoco es que sea una locura de grandes, no merece la pena. Este sería el típico juego que yo me pillaría de segunda mano, mi amigo de hecho se la pilla de segunda mano, y no por más de 15-20 euros, o sea, y eso con envío incluido, por una sencilla razón, y es que solo me interesa el mazo. Pero bueno, que espero que os haya gustado el vídeo de opinión, que dejéis abajo en los comentarios qué os ha parecido, que se haya grabado el maldito vídeo, y como siempre, buen camino, chicos.